scout de Ipala. ¿Sí? ¿Podés mencionar alguno de esos primeros scouts en Ipala? No, se me escapa el nombre, pero uno de esos muchachos estuvo activando aquí, es Hati, Hati Arre. Javier Villafuerte. Bueno, es de los que me acuerdo, ¿verdad? Del grupo de Ipala. O sea, él era... Tengo una fotografía donde estamos sentados frente a la iglesia ahí de Ipala, que se les está enseñando a cantar juegos y todo eso. Hay una fotografía de eso, entonces tengo por ahí la foto que te la puedo pasar de repente. Sí, muy bien. Pero no se notan las caras de los que están ahí, pero También en esa misma época también formaron el grupo de Olopa. no. De eso ya no me di cuenta yo, porque en el 58 que yo me recibí de maestro, todos nos fuimos. Y Fuiste uno de los fundadores de este grupo. Luego hubieron varias generaciones, si lo podemos decir así. Esas generaciones se fueron dando en cada década. Por ejemplo, si hablamos de 1956 a 1960, fueron los primeros y fueron los fundadores. En 1960, pues entiendo que ya no estabas aquí en Chiquimula, pero el grupo siguió funcionando con muchos muchachos y que ustedes dejaron. Y luego llegamos a la década de 1970. En 1970 hubo un crecimiento enorme en el movimiento scout aquí en Chiquimula. Y yo sé que vos en ese tiempo más o menos regresaste. sí, yo regresé a Chiquimula en 1969, ¿verdad? En agosto de 1969. En ese entonces me presentaron a Nino Palacios. Nino llegó conmigo ahí a la casa de mi mamá y me dijo: dicen que vos podrías hacerte cargo del grupo, entonces te venimos a invitar. Llegó con un grupo más o menos de unos 13 o 15 jovencitos, chiquitos. Yo le dije: bueno, si me lo piden, con mucho gusto. A mí me encanta, ¿verdad? Con mucho gusto. Entramos. A partir de ahí, de agosto del 69 para enero del 70, ya habíamos subido a una tropa, a una manada y a un clan. Ya teníamos alrededor de unos 60 scouts, de 13 que llegaron. Ya en el 70 en adelante, ya pasaba de 100 el grupo. Ahora, algo muy importante, ¿podés mencionar algunos de esos personajes de esa fecha, Fito? Yo sé que te acordás, y la misma temática también de los apodos ahí que tenían estos señores ahí. Bueno, me acuerdo más del clan, porque eran los más grandes y eran los que yo participaba con ellos. De la tropa, muy pocos, ¿verdad? Pero el jefe de la tropa en ese entonces era Nino, de las Nino Palacios. Nino Palacios. Ya en la manada, por ejemplo, estaba Fito Hernández, que era de mi aquela, era un aquela muy bueno, que yo quisiera volverlo a contactar y tal vez hacíamos otra manada de lobatos. Muy buen elemento. Luego tenemos ya en la tropa a Chema Vanegas, José María Vanegas, y ya en el clan tenemos a Chepe Cabrera, Caballo Loco. Caballo Loco. ¿Verdad? Muy buen elemento, muy activo, muy entusiasta. Un señor también por ahí que le decían Chumbillo, ¿quién era él? Ese era yo. Me pusieron Chumbillo, pero el Chumbillo también está
Gilberto Ramírez. Gilberto Ramírez. Eso es el o sea que habían dos chumbillos. Y yo no sé por qué me pusieron chumbillo a mí, pero Gilberto era el chumbillo mayor. Ah, bueno. Así es que esos son los recuerdos que yo tengo de ese clan de Roberts. Fue el que más me apoyó en la formación de otros grupos, porque eran los muchachos más grandes y ellos ya no tenían mayor crecimiento dentro de Coqui era de la tropa. Coqui Flores era de la tropa. Coqui Flores también era parte de ese, más o menos en esa época, ¿verdad? Sí. Yo creo que vale la pena mencionar allí en esta parte con respecto al señor Bernardino Palacios o Nino Palacios. Ajá. Nino Palacios, después de que estuvo en ese grupo, él fue a trabajar ya oficialmente a Scout de Guatemala. Él fue comisionado regional durante varios años, desconozco cuántos años, pero Nino fue un comisionado que trabajó mucho tiempo dentro del movimiento Scout, en Scout de Guatemala, y funcionó mucho tiempo en la región, que desde ese tiempo que vos estás mencionando al tiempo que yo lo conocí, te estoy hablando de 1979, que fue cuando yo conocí a Bernardino Palacios como comisionado regional de programa o de expansión, algo así. Nino también pasó un muy buen tiempo dentro de este movimiento y dentro del grupo Scout número 1, Vallenpogo Chiquimula, ¿verdad? Además de ahí, pues también está este señor Coqui Flores. Sí. Coqui Flores es un hermano Scout también, y tengo entendido que él fue uno de los, de hecho él fue el fundador durante mucho tiempo que funcionó el grupo de Olopa. Ajá, sí, es cierto, él ya me lo contó, yo no lo sabía hasta que el año pasado tuve el gusto de juntarme con Coqui, porque era uno de mis mejores guías de patrulla que tenía, Coqui, muy entusiasta. Y ahora veo que tiene una finca muy bonita donde... El Bosque de Nim. El Bosque de Nim, donde vamos a acampar y todo eso. Pues él me contó que él había fundado los Scouts de Europa, pero eso ya fue mucho después de mi época. Él se graduó de maestro, según nos ha comentado, cuando fue a dar clases a Olopa. Con los alumnos que él tenía en Olopa fue que formó también el grupo de allá. Es que es muy entusiasta. Y entonces, Scout como él, que llevan el escultismo adentro, son muy procreativos. Ellos van a cualquier lado y tratan de meter el escultismo a los muchachos, porque son muy creativos, son muy entusiastas, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que todos los Scouts fuéramos así de entusiastas. Es importante que nos des una pequeña reseña y que nos menciones a una persona que fue ícono en el movimiento Scout de aquí de Chiquimula, que fue alguien que mantuvo esa flor roja encendida por mucho tiempo. Te estoy hablando de Israel Lemus. Ajá. ¿Cuándo fue que Israel, cómo fue que él empezó aquí con nosotros? ¿Cómo fue? Entre esos Scouts que surgieron muy entusiastas estaba Israel. Y a Israel yo me acuerdo haberlo instalado como jefe del grupo del Colegio Amigos. El grupo 2. El grupo 2. Exacto. Ahí empezó Israel. Lamentablemente cuando yo me fui a Chiquimula por segunda vez en el 73 o 4, todo se quedó trabajando perfectamente, pero ya no me enteré al final cómo había, porque yo ya me hice cargo de otros grupos en Guatemala, ¿verdad? A mí me nombraron comisionado de distrito y ya... Yo creo que a partir de esa fecha, de que vos te fuiste, pues la historia, quien la debería de contar es porque lamentablemente ya no está, pero
fue Israel, Sí. porque prácticamente desde esa época fue Israel el que se hizo cargo del movimiento Scout aquí en Chiquimula. Por lo que Israel me contaba, él todo el tiempo habló de tu persona. Él siempre me decía, Fito Ceballos, algún día lo vamos a conocer. Y para eso pasó mucho tiempo. Y en ese tiempo te estoy hablando de que yo tenía 8 años. Cuando yo entré a la manada en 1979, quiere decir que Israel ya tenía 9 años de estar en el movimiento Scout. Por lo que estás diciendo, y que él formó, y eso sí me lo contaba él, que él formó con ustedes el grupo 2 en el Colegio Amigos. Pero desde que vos te fuiste nuevamente, Israel, junto con los dirigentes que estaban en este grupo, se fusionaron, ya dejaron el grupo 2 del Colegio Amigos y solo existía el grupo 1 Baden-Powell Chiquimula. Quiere decir que desde 1973 solo existió el grupo número 1 y Israel siempre estuvo a cargo de este grupo, y pues por muchos años él estuvo coordinando y manejando, y ahí fue donde llegaron varios dirigentes, porque cuando, ahí lo que estaba diciendo Gildardo hace un momentito ahí, de que cuando él vino todavía conoció a Richie entró al grupo más o menos en 1981. Por ahí entró Dagoberto, o sea, el amigo Pompín, al grupo Baden-Powell Chiquimula como aquela. Por cierto, un muy buen aquela. También por esa época se formó otra vez un grupo número 2, el grupo 2 de Chiquimula, y funcionaron por mucho tiempo. Germán de la Cruz. Sí, estuvo un scouter de Tactic, originario de Tactic, pero por cuestiones del destino, pues él se vino a trabajar ¿cómo se llama? A Caminos. Y entonces también él entró al grupo 1 primero, y luego pues con la división que se dio, porque éramos muchos en el grupo 1, entonces se dividieron o se dividió y se formó el grupo 2. Germán de la Cruz fue jefe de tropa del grupo 2, pero antes ya había sido jefe de tropa del grupo número 1. Y así pasaron varias personas, como lo que vos estás mencionando, Gildardo, ¿cómo se llama? A Pompín. Estuvieron de jefe de tropa en 1981, de 70, por ahí. Un amigo, y mi jefe de tropa también, nosotros le llamábamos, le decíamos Cuscús. Otro amigo, David fue un aquela, David Pinto, muy buen aquela también en el grupo 2, que nosotros pues cariñosamente le decíamos el Pato. David Pinto, todavía tengo contacto con él. Ajá. Hay muchos dirigentes que podemos mencionar, como por ejemplo también Guillermo Gil, otro personaje, también siendo scout en otro lado, pues por cuestiones también del destino vienen a Chiquimula y también forman parte de este grupo. Y así han pasado muchas personas, muy buenas personas. Leño, que se fue y regresó. Sí, también, bueno, Edgar sí es un scout de mi época, compañero mío. Nos recibimos juntos de tercera clase un 22 de febrero de 1982 en una fogata aquí en Casa Scout, con el ingeniero Edgar Ceseña. Y luego pues también pasó mucho tiempo y Edgar pues llegó a ser jefe de tropa, y más o menos ahí por el 1992, por ahí. Pero haciendo una reseña histórica de todo el movimiento, por este grupo han pasado muchas personas, y gracias a Dios pues que sabemos por palabras de ellos mismos
de que el movimiento Scout hizo mucho en su vida. Pero todo esto se debe a mi amigo Fito Ceballos, que vos viniste y con estos amigos ahí, los hermanos Tortugos y otras personas, pues sembraron esa semillita, vos, y gracias, Fito, gracias por eso que hiciste, gracias por ese gran trabajo, y pues tenerlo por seguro que no fue tirado a la basura tu tiempo. Gracias a Dios. Sí, hiciste un muy buen trabajo, y de eso pues estamos todos nosotros aquí ahorita, ¿verdad? Tenemos ahorita una tropa, tenemos una tropa masculina y una tropa femenina, y tenemos la manada. Tenemos inscritos ahorita aproximadamente 60 jóvenes, y queremos seguir creciendo, y pues por lo mismo nosotros les hacemos la invitación a los padres de familia de que acerquen a sus hijos, que los traigan, que los inscriban y que vivan este movimiento y que aprendan de todo esto. Don Fito, nos queda nada más agradecerle el tiempo que ha tenido con nosotros. Gracias a ustedes, recalcar a la gente, ¿verdad? Es un grupo donde los jóvenes pueden venir a aprender muchas cosas. Es un movimiento donde del corazón se nacen, o sea, del corazón nacen muchas cosas, buenas para dejar a la ciudadanía. Gracias por su tiempo. Sabemos y primero Dios, pues vamos a contar con usted muchas más veces. Este es el primero de muchos contactos que queremos tener con usted y con la gente que mire esto, con los scouts que puedan ver este video también. Gracias por todo, gracias por haber pensado desde el inicio en querer formar este grupo. Como se lo dije ayer en la llamada telefónica, no solo me quito el sombrero, me rapo ante ustedes, ¿verdad? Para expresarle el respeto que se le tiene también en mi vida, pues el movimiento Scout hizo bastante. Me formó con parte de lo que en la casa me aprendí, ¿verdad? Porque la casa después es la primera escuela, el colegio por supuesto, pero lo que me ayudó a comprender y a querer más lo que me rodea fue el movimiento Scout. Y por eso estoy acá nuevamente, ¿verdad? Apoyando al grupo. Gracias Byron también, porque ahí a pesar del tiempo, a Byron solo lo logré ver así, él era tropa, yo todavía estaba así intercambiando y ya alejándome del grupo, pero también por la lucha que han tenido en el movimiento Scout. Espero sumarme y meter el hombro como ustedes lo hicieron, lo siguen haciendo, y también pues ayudar a formar más gente, a que puedan ser mejores ciudadanos, a como unieron al mundo, ¿verdad? Para de despedir de parte de ustedes dos, agradecerles el tiempo que hemos tenido. No sé si ustedes quieren aportar algo más. Bueno, no nos queda más que despedirnos, y gracias también Gildardo por acompañarnos y hacer pues que esto sea realidad. Fito, nuevamente, gracias hermano por estar aquí con nosotros, gracias por ese trabajo. Nosotros pues formamos parte del grupo Scout número 1 Baden-Powell Chiquimula, asociado a la Asociación de Scout Ecológicos Baden-Powell de Guatemala. Gracias Fito, gracias Gildardo por estar aquí con nosotros. Don Fito, muchas gracias por su tiempo. Gracias Gildardo. Les agradecemos bastante. Siempre listo para salir. Siempre listo. Gracias, Gildardo. Siempre listo. Siempre listo, Fito. Gusto saludarte. Dios te bendiga. Gracias. Platicaremos siempre. Un gusto. Gracias.